Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí iniciando el track de medios de Colombia 4.0, este track que arrancamos hace 2 años. El año pasado ya fue nuestra primera versión y realmente, dada la acogida y los buenos resultados que tuvo el año pasado y la necesidad de incorporar todo el tema de medios de comunicación en el entorno digital, pues estamos muy contentos y tomamos la decisión de repetirlo. Y pues bueno, yo creo que ha sido una muy buena decisión. Este año vamos a tener un sinnúmero de actividades, talleres y espacios donde los medios tradicionales, los nuevos medios, las nuevas plataformas de distribución de contenidos van a tener un espacio para poder conversar frente a esa transición que están teniendo los medios de comunicación frente al entorno digital y frente a las audiencias. Saludar a mis panelistas, un placer estar con ustedes hoy aquí. Realmente las tres, unas líderes en sus quehaceres, unas líderes también en la defensa de los derechos de las personas, unos líderes desde cada una de sus profesiones y sus perspectivas desde el punto de vista académico, nos ayudan mucho a lograr precisamente que hagamos toda esta campaña. Yo creo que es muy importante impulsarlas con personas como ustedes que realmente tienen todas las condiciones y la energía para sacar adelante este tema importante. Bueno, lo primero es, ¿qué es Bajemos el Tono? Bajemos el Tono es una iniciativa que se enmarca dentro de una estrategia de construcción de cultura digital y de cultura ciudadana en lo digital, liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, liderada por la Dirección de Apropiación de Tecnologías, y lo que busca es precisamente que los colombianos, los usuarios de los medios digitales, las nuevas generaciones, hagamos una reflexión individual y colectiva frente a cuáles son los roles que tenemos y las responsabilidades que tenemos frente a nuestra interacción y nuestra comunicación en los medios digitales y las redes sociales. ¿Qué nos corresponde como ciudadanos? ¿Qué nos corresponde como periodistas? ¿Qué nos corresponde como líderes dentro de nuestros grupos de acción? ¿Qué nos corresponde adicionalmente como figuras públicas? Entonces, con base en eso hemos desarrollado una estrategia digital también, y hemos puesto en un portal en www.bajemoseltono.co unas herramientas específicas, videos, GIF, imágenes, audios, en los cuales las personas y los personajes, los generadores de opinión, hacen un llamado precisamente a las audiencias y a las audiencias digitales, especialmente en Twitter, en Facebook, donde se están generando los debates más complejos, frente al buen comportamiento y las buenas maneras. Hemos analizado con corpovisionarios los temas que realmente generan precisamente esos debates violentos y esos debates álgidos, y hemos identificado 5 temas en particular. Los temas más complejos en Twitter, en Facebook, en los blogs de internet son la política, por supuesto, todos los debates de género, lo que hace referencia a los debates de los derechos de la comunidad LGTBI, los derechos de las mujeres, todos estos debates de género que son tan comunes pero tan álgidos en las redes sociales y en las plazas públicas. Adicionalmente, todo lo que hace referencia a los deportes, especialmente en el fútbol, que hay tanta violencia, la violencia en los estadios de alguna manera se ha trasladado a la violencia en las redes sociales, entre los hinchas, incluso entre seguidores de los mismos equipos, se violentan o violentan a los jugadores de sus propios equipos o a los familiares de los jugadores de sus ídolos, lo cual es sin duda alguna algo irónico y poco explicable. Temas como por ejemplo el animalismo es otro de los temas, todo lo que hace referencia a la protección de los animales, el veganismo, los taurinos, los antitaurinos. Esos son los temas que realmente están generando discordia y violencia más que discordia en redes sociales, y en especial en algunas redes sociales, que ya hablaremos de eso.
Entonces, eso es lo que buscamos y estamos convencidos que ese es uno de los roles principales del Estado. Ya les preguntaré a ustedes cuáles son los roles, además de ese que debe cumplir el Estado para guiar esta conversación de una manera pacífica y constructiva en redes sociales. Yo quisiera preguntarle a las personas que están en el público de manera muy rápida, ¿quién ha visto, quién ha sufrido en carne propia o conoce una persona que haya sufrido una agresión, un agravio, un insulto en redes sociales? Por favor, que levante la mano, y quien quiera compartirlo de manera muy rápida, que nos cuente de qué se trata. ¿Quién ha sufrido una agresión en redes sociales? Bueno, no es tanta gente. Yo por lo menos sí. De mis panelistas también. Ok. Si hay alguno que nos quiera contar cuál fue esa última experiencia desagradable y violenta que tuvieron en redes sociales, me gustaría que nos lo contara muy rápidamente. Bueno, muy bien, eso es un ejemplo muy claro. Y yo quisiera preguntarle a las panelistas que nos acompañan, ¿cuál ha sido? Sé que han tenido experiencias positivas, porque también las redes sociales y los medios digitales sirven para tener experiencias positivas, pero ¿cuál ha sido una de las experiencias negativas, aburridoras y violenta que hayan tenido en redes sociales? Bueno, Alejandra. para mí las redes son un espacio muy amoroso. Yo realmente recibo generalmente de gente mucho cariño y mucho apoyo al trabajo que hemos hecho. Sin embargo, por supuesto, siempre está el detractor y siempre está la persona que por el hecho de ser incógnita puede tomarse la libertad de decir o de expresar cosas que no son ciertas, por ejemplo. Pero podría decir que uno de los momentos más difíciles fue el momento de la campaña de Ni con el pétalo de una rosa de pintarnos los labios. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de insultos que recibimos por la campaña, pero que estábamos preparados y sabíamos que iba a suceder y queríamos que sucediera también. Nos parecía importante que eso generara polémica y que la gente se contestara dentro de esta nube de internet y pudieran expresar lo que piensan acerca de la violencia de género. Sin embargo, por supuesto, el insulto por el insulto, la necesidad de lacerar y acabar al otro, en vez de entrar a discutir sobre un tema tan importante como la violencia de género, es realmente doloroso. Yo, ¿qué hago? No leo. No leo muchas de las cosas porque realmente me quedan aquí adentro en el corazón y se me incrustan y me da un dolor horroroso. Y lo hago como un ejercicio, porque sé lo que produce, la polémica que genera este tipo de cosas que de alguna manera pueden generar, digamos, posiciones, ¿no? Y me parece que es muy importante. Lo que quisiera decir es que creo que después de firmar la paz o en este proceso en el que hemos estado, se da uno cuenta que la guerra está permeada en todos lados y que somos guerreristas los colombianos, que no hemos sabido hablar, no sabemos discutir, no sabemos decir a mí no me parece y no estoy de acuerdo, etcétera, etcétera. Y le voy a poner un ejemplo. Ve a dos españoles hablando. Un español está discutiendo con otro español y empiezan a hablar y mueven esas manos y uno como colombiano los ve y dice, se van a matar. Se van a matar, este man no va a aguantar. Y termina la conversación, se dan la mano y se van para la casa. Y uno dice, pero ¿por qué no sé? ¿Qué pasó? Que no son colombianos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Erika. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. En España, Alejandra, hay una expresión frente a este ejemplo que ella acaba de colocar, que es sujetadme que lo mato. Cuando comienzan a argumentar,
dos Aquí es personas. cójame que lo claro, mato. hablar del Barça o del Real Madrid, ellos mismos dicen, sujetadme que lo mato. Pero es una forma de mamar gallo, de ellos mismos decir que es una bobada, no vamos a pasar de alzar la voz precisamente a las manos. Pues mire, yo valoro muchísimo que hagamos esta reflexión de bajar el tono, porque sí necesitamos bajar el tono. Yo soy muy activa, como decía mi presentación, muy generosa, por cierto, más que en redes sociales, en Twitter, porque yo como periodista y vinculada a medios de comunicación, desde muy temprano estoy tuiteando o trinando. Y creo que la gente que me sigue, esas más de 147,000 personas, de hecho yo tengo dos cuentas. Yo tengo una cuenta, la hackearon, abrí otra cuenta que llegó a tener alrededor de 5,700 seguidores, y afortunadamente Twitter me hizo como toda la gestión, que es bastante compleja cuando te hackean, para recuperar mi cuenta original. Volví a mi cuenta y ahí vamos. Entonces hay veces que la gente me escribe o me insulta en las dos cuentas. Una vez tuve una pelea con una exsecretaria de Hábitat de Bogotá que me decía y me insultaba y me insultaba y me insultaba, y nos vimos en una entrevista y me decía, pero usted no me responde. Yo le dije, porque usted está en el sitio equivocado. Escríbame los mensajes a mi cuenta real, no a la cuenta que usted cree que es la mía. Ah, es que usted tiene otra cuenta. Le dije, sí, y con muchos más seguidores. De ahí la pelea va a estar más buena. Entonces, la gente a veces es tan agresiva en Twitter. Yo digo que Twitter, y tengo esta frase, es el sistema de justicia paralela más cruel del siglo XXI. Realmente los tuiteros, y me incluyo, a veces nos erigimos como jueces y somos crueles para hacerle daño precisamente a los demás y para exponer a los demás. Yo todos los días tengo que dar peleas enormes, o más que dar peleas enormes, yo sí leo los mensajes, Aleja, yo sí los leo, porque me gusta hacer ese ejercicio de tratar de entender la naturaleza humana. Y debo decir que no solo son mensajes a veces de Colombia, sino que esto es generalizado. Muchas veces llegan de otras partes del mundo en medio de una, no sé por qué las pasiones están tan exacerbadas frente a esos temas claves que el viceministro advertía. Esos son los temas que generan la confrontación. A la gente no le gusta escuchar lo que no quiere oír. La gente solo quiere que usted le diga, incluso en redes sociales, lo que ellos quieren escuchar. Si usted tiene ya una posición distinta, usted ya está en el otro bando. Usted es su enemigo. Usted es aquella persona que tienen que trolear, aquella persona que tienen que hacerle el matoneo en las redes sociales. Y es muy triste que sea así, porque eso tan valioso que es el disenso, eso tan valioso que es el debate, desafortunadamente no se puede dar. Y yo se lo comentaba ahora al viceministro, tome su tuitanacia. Hay gente con la que no se puede dialogar y la bloqueo. Ay, no, entonces la libertad de expresión. Sí, esto es libertad de expresión. También, todos defendemos la libertad de expresión. Y si es mi cuenta, ¿por qué yo no voy a tener el derecho y la libertad de bloquear a aquel que me amenaza y amenaza a mis hijos? Ojalá tus hijos se mueran, perra guerrillera. Porque además esos son los términos en los que muchas veces se refieren las personas a nosotros en los medios de comunicación, a los periodistas. No nos bajan de mermelados, y a veces uno dice, venga, vamos a dar esta discusión, cuando determinada persona, ¿a usted le consta que a mí el gobierno me está dando contratos? No, pero es que todos son iguales. Bueno, pues entonces yo respeto su opinión, pero si usted no tiene pruebas contra mí, no me insulte, no me denigre, no me calumnie, no me injurie, porque realmente ese es el nivel, que mientras más agresivo, no sé si es un afán, y sería bueno que, viceministro, y con esto termino, diéramos ese debate. Es un tema de que demostramos lo que realmente somos, es un tema de que necesitamos desahogarnos amparados en ese anonimato del que hablaba Alejandra hace un momento, o es un tema de que buscamos protagonismo insultando o tratando mal a cualquier persona, porque a veces no hay que ser personaje público, sino simplemente es como ese deseo de hacerme notar. Es un tema de cultura que nunca, cuando niños nos dijeron, oiga, no insulte al otro, no trate mal así al otro. La cultura digital, nos hace mucha falta cultura y sobre todo convivencia digital, porque lo que tenemos a diario
en la pelea en Transmilenio, en la pelea en la universidad o en la barra, cuando se trata de hinchas, la estamos trasladando también a las redes sociales. Por eso hay que reivindicar este tema, de bajar el tono. Hace muchísima falta porque es lo que manda precisamente hoy en nuestra sociedad las redes sociales. Ok, muchas gracias, Erika. Adriana, sé que tuviste una experiencia aburridora también en redes sociales por una posición particular frente a una plataforma de transporte específica. ¿Qué pasó? Bueno, pues hola a todos, me encanta saludarlos y acompañarlos en este panel. Efectivamente, yo tenía una posición, estaba como invitada analista desde una posición académica, justamente en un programa de televisión, en un debate en el cual estaba argumentando a favor de esta plataforma de transporte que está asociada a la economía digital. Pues efectivamente lo que empezó a pasar fue primero una serie de llamadas de quienes no están a favor de aquella plataforma, que digamos que incluso para televisión estaban subidos de tono, pero luego para redes sociales estaban completamente salidos, y digamos que la reacción que yo esperaba, hasta cierto punto había medido, incluso algunas personas cercanas me habían dicho, puede pasarte esto. O sea, ¿tienes claro que incluso salir a la calle y estirar la mano podría ser complejo? Claro, es un riesgo, pero también creo, y yo estoy muy de acuerdo, uno, en el valor del consenso y el disenso. Si bien todos tenemos la posibilidad de expresar, también estoy de acuerdo en la argumentación, y en la argumentación fundamentada. Es decir, si bien el espacio digital, los escenarios digitales lo que nos abren es justamente escenarios para el diálogo, este diálogo no puede estar basado en los ataques. Tiene que ser un diálogo que, para que sea enriquecedor y para que efectivamente podamos aprovechar esas oportunidades que nos abre lo digital, pues realmente necesitamos construir desde los argumentos. Y estos argumentos se construyen, uno, desde creo que principios y valores, y es un tema de construir no solo cultura digital, sino también ética digital. Y la ética para lo digital es muy compleja, porque es que si a veces se nos dificulta la ética en lo real, en lo digital es mucho más, porque tenemos el tema del anonimato, tenemos el respaldo masivo de una serie de seguidores, pocos o muchos, pero nos sentimos de algún modo respaldados por una comunidad que también puede ser anónima, pero que se vuelve masa, y es la nueva plaza pública. Pero también por el otro lado está el tema de, ¿estamos preparados realmente para usar y aprovechar efectivamente las tecnologías? Muchas veces y muchos de los casos que suceden pasan, entre otras, porque las personas no miden sus alcances. Comentábamos previamente, y seguramente ustedes conocen muchos casos en donde alguien termina siendo juzgado en el mundo digital y en el mundo análogo, y termina siendo sancionado social, laboralmente, penalmente incluso, por algo que hizo en redes. Y es que esta persona hizo esto y terminó perdiendo su trabajo porque no conoce realmente el alcance, es decir, no sabe efectivamente, no ha apropiado esa herramienta. Entonces ahí tenemos otro debate interesante, y es qué es lo que necesitamos construir como sociedad digital, pero a la vez qué es lo que necesitamos construir de cada uno de nosotros en el marco de nuestras identidades digitales, que no son más que una expresión de lo que somos. Ese agresivo en digital también lo es en persona, también lo es en el Transmilenio y también lo es con su esposo. La agresividad está en ese ser, no en el huevito con un arroba oculto, sino realmente en esa persona y en lo que quiere construir, porque en últimas el escenario digital es un escenario que construimos entre todos, y seguramente esta persona está interesada en construir desde lo negativo, desde el lado oscuro que también nos abre Internet, pero esperemos que los del lado claro y iluminado seamos un poco más. Y este es el tercer punto, creo que es fundamental, y ahí también cierro, y es el alcance lo damos todos nosotros. El impacto que pueda tener un comentario, una comunicación, un ataque que tenga alguien, lo damos todos nosotros, con ese like o incluso con el silencio. Adriana, conversabas tú de plaza pública y traías el término de plaza pública, que es ahí en Twitter o en Facebook, donde nos hemos
trasladado las discusiones que se daban antes en la Plaza del Pueblo. Ahí salía la gente a la Plaza del Pueblo a debatir frente cómo también está yendo con la educación o qué tan mal está yendo. Hoy el Twitter y Facebook y estas plataformas se han convertido en la plaza pública y en los centros de debate y de discusión y ahora de violencia. Pero frente a eso, frente a las plazas públicas, digamos, el control social se ha venido solidificando durante siglos. Son ejercicios que llevan mucho tiempo en construcción, la familia, la esfera laboral, la esfera religiosa, todo esto son controles sociales que lo que hacen es que los seres humanos podamos convivir de una mejor manera y podamos tener precisamente esa interacción de manera pacífica. Twitter, Facebook, estas plataformas nacieron en el 2004, 2006 y son muy nuevas, por lo tanto los controles sociales, que es a lo que llama un poco esta campaña, a que todos hagamos parte precisamente de cómo lidiar con la violencia y cómo lidiar con esta interacción en las redes sociales, empiecen a ejercer precisamente un efecto. Y yo, cuando reviso el tema de controles sociales, no veo realmente todavía nadie construyendo esos controles sociales, y como Estado sí estamos convencidos que por lo menos lo primero que tenemos que hacer es traer el debate a colación. Y eso es lo que estamos haciendo con Bajemos el Tono, trayendo el debate a colación para empezar a construir un tipo de etiqueta o un tipo de comportamiento y de reglas de juego en la conversación pública. Yo quisiera saber para ustedes cuál es ese rol que deben tener 4 actores fundamentales. El primero de ellos, el Estado; el segundo de ellos, la sociedad, los ciudadanos; el tercero de ellos, los medios de comunicación; y el cuarto de ellos, los periodistas. Creo que esos son 4 elementos fundamentales en los que debemos empezar a indagar y a los que les debemos preguntar, sobre todo a ustedes que son personajes públicos, figuras públicas, periodistas, personas que tienen un rol importante dentro de los medios de comunicación, cuáles son esos roles que deben tener cada uno de estos elementos. Entonces empecemos por el Estado. ¿El Estado qué rol debe tener? Uy, Dios mío, ¿el Estado qué rol debe tener? Pues yo creo que hay algo muy especial dentro de las redes, y es que hay una cosa que se llama el libre albedrío. Cada cual puede hacer lo que le parezca. Y eso me parece fundamental. Creo que como sociedades no habíamos tenido ese momento, esa posibilidad de liberar cada uno de los pertenecientes a la sociedad su manera de ver las cosas. Y eso es para mí uno de los grandes beneficios que tiene el Internet. Y pienso que tiene que ser así, que debe ser así, que el Estado debe mantener un Internet libre en el sentido de que la gente tenga la posibilidad de decir lo que le parezca y como le parezca. Pero ahí es donde está el tema del control social. Y cuando tú hablas de control social, es imposible hacer el control social desde afuera. El control social lo hace la sociedad. Somos nosotros como sociedad que decimos si se puede o no se puede hacer esto. Y te lo voy a decir con el tema de violencia de género. Tenemos unas leyes maravillosas. La 1257 protege a la mujer de muchas maneras. Pero ¿qué pasa en la vida? Y es que el control social no existe. La ley dice es así, pero socialmente somos permisivos con la violencia. Nos parece que en esta circunstancia sí podría ser que aquella merece castigo porque es una tal por cual, pero que yo no, etcétera, etcétera. Y eso genera que el control social es un control que lo hace la sociedad y que poco a poco va cambiando. Sin embargo, este tipo de debates son fundamentales para empezar a cambiar la manera de ver las cosas. ¿Qué ha sucedido, pienso yo, con esta herramienta? Y es que al tener este anonimato y la posibilidad de volverse una persona pública y tener voz y voto en el mundo, pues también en eso también recae una gran responsabilidad. Yo creo que nosotras que vivimos en la vida pública sabemos lo complejo que es estar ahí y que cada palabra que uno dice puede ser un detonador. Las palabras pueden ser bombas, las palabras pueden ser armas, las palabras lo son. Y se lo voy a decir
y le voy a decir esto con respecto a los periodistas. Cuando empezaron a hablar sobre ácidos en Colombia, subió un 300% la cantidad de mujeres que sufrieron ataques con ácido. ¿Por qué? Por la manera en que trataron el tema, por la manera en que los periodistas hablaron sobre este tema. La falta de contextualización, la incapacidad para proteger a las víctimas, la exponer a la gente sencillamente por dar una noticia, es un arma y es un arma real. Así que yo creo que tienen que tener, que la política, que el gobierno debe ser claro en sus posiciones, pero también tiene que permitir que nosotros podamos debatir. Lo que pasa es que no aprendimos a debatir, los colombianos no supimos nunca discutir en el colegio y eso me impresiona mucho. No nos enseñaron a debatir. ¿Cuántos debates tuvimos? ¿Cuántas veces tuvimos que defender un argumento además que no era el nuestro? Pocas veces, y hay que aprender a ponerse en el zapato del otro y decir, ok, este piensa así por eso. Nosotros no pasamos el insulto, no traspasamos el señalamiento. ¿Cuándo vamos a dejar de señalarnos los unos a los otros? Miren este dedo, miren los tres que quedan aquí, están señalándome a mí, porque realmente uno tiene que hablar desde aquí y sería maravilloso que una de las cosas que hiciéramos en medio es que yo me responsabilizo por lo que digo. Yo digo tal cosa, no es todos pensamos, es que las mujeres creen, no, yo pienso esto. Y parte de lo que hemos logrado dentro del trabajo que estoy haciendo con víctimas y victimarios es que cada uno asuma sus palabras. Y cuando uno asume lo que dice, hombre, es un poco más cuidadoso con lo que hace. Ok, muy bien. El Estado entonces debe estar en la tribuna generando un poco el debate, pero siempre, digamos, dando la absoluta libertad para que las personas puedan decir como quieran y lo que quieran en estos escenarios. Es tu posición. Erika, desde tu perspectiva de periodista, digamos, tan importante que ejerces en radio, en televisión, en todos los medios, ¿cuál es tu posición frente al rol que tienen ustedes frente a esta construcción de cultura ciudadana en Twitter y en Facebook y en las redes sociales? Mire, viceministro, yo tengo claro, y quiero dejarles esta otra frase, que una gota de odio en Twitter, que la gente de manera reiterada la vierte, provoca un tsunami. Eso generalmente le da vía libre a esos justicieros digitales, como les llamo yo, para que hagan de las suyas. Se sienten legitimados con lo que dice otra persona para precisamente castigar o sancionar por un crimen real o falso a quien ha comentado eso. Y antes de responderle, quiero traer a colación el caso de Mariana Pajón. ¿Quién no ha disfrutado los triunfos de Mariana Pajón? Es una de nuestras deportistas más grandes en la historia del país. Además es una niña encantadora, trabaja con su fundación y demás. ¿Cómo es posible que Mariana Pajón, que tuvo una diferencia, porque cualquiera puede tener una diferencia, con otra de nuestras grandes glorias deportivas, Nairo Quintana, todavía tantos meses después esté recibiendo casi a diario amenazas contra su vida en las redes sociales? Mariana Pajón lo denunció públicamente hace algunos días y yo me pongo a pensar, Alejandra, ¿será por su condición de mujer además, que es mucho más vulnerable? Se sienten muchos hombres legitimados para insultar a Mariana Pajón, a ella y a su familia. Ella dice que encaja los insultos, pero cuando agreden a su familia se derrumba por completo. Y es una figura pública, y es una mujer que le da gloria a Colombia, y sobre todo es una mujer buena. Entonces es ahí donde uno no alcanza a encajar ni a dimensionar ese nivel de odio que existe en las redes sociales. El papel del Estado. Yo también estoy de acuerdo con Alejandra en el sentido de que la libertad de expresión y la libertad que tiene precisamente un sistema como el Internet, y en el caso de las aplicaciones, por ejemplo, de Uber y demás, yo no uso Uber, pero sí quiero decir no, porque evidentemente eso desata pasiones y yo siempre que se da este debate digo, mire, yo no uso Uber, ni siquiera tengo la tarjeta registrada en estos sistemas, pero lo que sí es cierto es que el Internet
una de sus grandes virtudes, que muchos podrían verlo por el lado contrario, también una de sus enormes desventajas, es que es un medio que garantiza o una herramienta que garantiza esa libertad. Entonces, si el Estado, señor viceministro, entra a establecer unos controles, ya pierde su esencia. Es lo que pasa con Uber, ¿sí? Que todo el mundo dice, vamos a prohibir Uber. No, es que prohibir Uber, que es una aplicación digital realmente, ya sería entrar en un escenario de ejercer unas prohibiciones. Lo que hay que entrar es a regular esta aplicación de Uber. Y en el caso de lo que se dice en redes sociales, yo creería que ahí es más difícil, porque son millones y millones de personas opinando. Lo que creería que el Estado está en mora de hacer es, y se lo comentaba al viceministro, es establecer una serie de cátedras, pero verdaderamente constantes, no como muchas veces que antes teníamos una cátedra de educación vial y eso ya no se ve en los colegios y por eso también nos damos en la jeta cada vez que hay un accidente de tránsito. Entonces, porque no sabemos resolver nuestras diferencias y un simple choque de latas se convierte en la Tercera Guerra Mundial y ahí se quedan varados y tremendo trancón en Bogotá o en cualquier otra ciudad del país. Entonces, qué bueno sería, mis hijos, y yo los veo, ellos van avanzando en el tema de la cultura digital, pero dentro de eso que le enseñan en su colegio, qué bueno sería que dedicaran también un tiempo para enseñarlos a crear una cultura digital, una convivencia digital a través de algo, de unas orientaciones que dé el Ministerio de Educación, porque es que eso forma parte también de los procesos de enseñanza. Tenemos que dar esos pasos porque como tristemente en nuestros hogares no ocurre eso, mi papá, mi mamá, pues ya no me pueden enseñar a mí porque ellos no son ni nativos digitales, por supuesto, pero tampoco lo han aprendido en este momento y muchos de nuestros padres o personas cercanas o familiares dicen que se sienten incapaces, que se ven superados por la tecnología, esa expresión de me siento superado por la tecnología, pues entonces no terminamos enseñando a nuestros niños. Entonces, qué bueno sería que en los centros de enseñanza pudieran suministrarles esa herramienta adicional, no solo enseñarlos a manejar los ordenadores, los computadores, sino también enseñarles que hay unas normas y un control social, una ética digital, una convivencia, una cultura que sería muy importante, pero no dejar que realmente forme parte de los planes académicos, del currículo. Es que mientras les enseñan, pues que esa profesora o ese profesor se capacita en esos temas y pueda también hacerlo. Eso, para mí, si me lo pregunta, sería el papel del Estado. Y promover todo este tipo de campañas hasta la saciedad, hasta que verdaderamente se convierta en algo que todos manejemos día tras día. Bajar el tono a la agresividad que se maneja en redes sociales. Muy bien, yo quiero invitar a las personas que nos están siguiendo en este debate en streaming a que ingresen al portal a www.bajemoseltono.co para que miren el material y por favor lo utilicen cuando vean conversaciones violentas, agresivas, ofensivas en Twitter, en Facebook, en las redes sociales, pues intervengan precisamente con ese tipo de material porque lo que queremos también, como lo mencionamos acá, es construir ese control social más que una imposición normativa o legal. Pero, sin embargo, ese debate creo que también está abierto y hay estados que, por ejemplo, han hecho avances o que han tenido avances en esa materia. Alemania, por ejemplo, un país muy serio desde su estructura institucional, desde su democracia, sacó ahorita en febrero de este año una ley impulsada por el propio ministro de Justicia de Alemania, diciendo que las plataformas tenían una responsabilidad frente a estos contenidos para disminuir y atacar un poco el discurso violento, el hate speech. Entonces, lo que imponen es una obligación a las plataformas, a Facebook, a Twitter, de identificar estos contenidos violentos y les dan 24 horas para bloquear este tipo de contenidos y eliminarlos de circulación. Y cuando el contenido, por ejemplo, no es tan contundente que sea violento, tienen 72 horas para definir qué van a hacer con ese contenido. Entonces, quisiera hacerte esa pregunta porque
sé que lo has abordado desde la perspectiva académica. ¿Cómo ves este tipo de iniciativas y si Colombia debería discutir y debatir frente a esa responsabilidad que tiene otro actor distinto, que son las plataformas mismas por donde se informa hoy a la gente? Bueno, efectivamente, creo que uno, yo estoy en contra de los estados reguladores o de la plataforma reguladora. Yo siento un poco que se dan unas dinámicas mismas de lo que acá hemos llamado control social. Y en últimas debemos entender que, por ejemplo, la nación Facebook, que hoy sería el país más grande del mundo si es que actuara como tal, pero la nación Facebook, por ejemplo, tiene unas herramientas de control. Del mismo modo que en Twitter uno puede reportar y bloquear a alguna persona que esté generando ataques o que por alguna razón uno no quiera tener en su perfil o como seguidor, Facebook va un poco más allá y es muy interesante lo que está pasando con ellos, porque además del proceso de control y de bloqueo que va desde el ocultar sin dejar de seguir, que ese es bastante interesante frente a qué construimos en digital, pero más allá de este ocultar sin dejar de seguir y hacer los reportes respectivos frente a, creo que es un contenido inadecuado, creo que afecta a los niños, tiene contenido pornográfico y demás, también ha generado unos espacios de interacción, unos propios grupos un poco de apoyo, pero no vistos en el sentido más lastimero, sino en un sentido de construcción. Y creo que ahí es donde va la respuesta a la pregunta que nos estaba haciendo Vice, y yo creo que en últimas lo que necesitamos hacer en digital es construir tejido social. Es justamente trasladar la necesidad sentida que tenemos en el contexto, particularmente el colombiano, por supuesto en el marco de posconflicto, pero se trata de construir tejido social también en digital, porque ahí es donde hoy estamos habitando todos 8 horas al día por lo menos, porque estamos haciendo uso de las tecnologías. Y el uso, estamos hablando incluso desde temas de piratería, de hackeo no del bueno, sino del no tan bueno, y estamos hablando de, en últimas, cómo yo construyo tejido a partir de competencias, habilidades, principios y valores. Y eso es fundamental. Pero lo que nos permiten las plataformas es servir también como escenario de reivindicación. Y eso también es fundamental cuando estamos bajando el tono y cuando queremos desarrollar las campañas. Alejandra, tú eres experta en estos temas, pero en últimas de lo que se trata es, si bien Internet y cualquier plataforma que esté dentro de ella abre el espacio para el ataque, también lo abre para la reivindicación y para el diálogo. Y también lo abre para que todos nosotros, a través de o iniciativas específicas o como individuos, podamos transmitir una posición distinta, de disenso frente al ataque, justamente promoviendo el consenso y justamente promoviendo unas relaciones más sanas. Y ahí es donde vemos, pues digamos que casos hay infinidad, pero efectivamente vemos como lo viral no necesariamente tienen que ser los memes, ni tienen que ser los gatos que vemos siempre en Internet. Claro, eso lo es, pero lo viral en últimas es el poder que tenemos todos los ciudadanos como sociedad digital de generar cambios, de generar verdaderas transformaciones y de construir eso que queremos ser como sociedad, pero también eso que queremos ser como personas en digital. Y creo que ahí es donde está todo el eje de la regulación. Campañas tienen que haber, por supuesto, en temas de legislación, en casos particulares. Falta legislar, por supuesto, en Colombia y en el mundo. Internet nos ganó y las legislaciones se nos quedaron atrás. Claro, estos son temas que nos dan un escenario para la toma de decisiones, sobre todo en grandes casos, las plataformas, los derechos de autor, qué hacemos con ciberacoso, con bullying y demás. Ahí hay que legislar, pero de fondo creo que sí hay la necesidad de que esto sea más un espacio entendido por los ciudadanos y por la sociedad para la construcción social en digital, que un escenario que deba ser reglado, normado, censado e incluso censurado desde cualquier ente. No tiene que ser ni el Estado ni ninguna organización particular. Imposible que no vayamos a poder construir un nuevo escenario, una nueva sociedad bajo unos principios que sean más armónicos y donde el disenso sea permitido, valorado, en la medida en que esté basado en argumentos. Pero mire, el viceministro también preguntaba a Alejandra sobre el papel de la sociedad. Entonces,
yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, por supuesto, con esa reflexión que me parece muy válida, pero miren ustedes, partamos de la base de que no todas las personas que vierten esos contenidos tan agresivos son malas, quizá han tenido un mal día, quizá han tenido una experiencia que haya convertido su jornada en algo absolutamente desesperante y quieran desahogarse precisamente a través de ese anonimato que, reiteramos, le dan las redes sociales, en el caso, por ejemplo, de Twitter. Pero lo cierto es que sí, más allá de que el Estado tenga que regular o el gobierno tenga que regular, la sociedad tendría que entender, y ocurrió recientemente en el caso de un periodista, de Daniel Samper, la sociedad digital, es decir, todos los que estamos en redes sociales, que no pueden hacer lo que les da la gana, que no puedes ofender, que no puedes enjuiciar, que no puedes acusar, que no puedes calumniar, que no puedes injuriar. Entonces, yo les planteo, y lo estábamos conversando antes, ¿cuál es el escenario más adecuado para que la sociedad vaya adquiriendo más que un control social, como unos límites frente a lo que se puede y no se puede hacer? Porque es que la mayoría de nosotros, si sale aquí afuera y tiene algún problema con alguien, pues no va a coger una piedra y le va a abrir la cabeza, porque ahí está la policía y seguramente se lo van a llevar preso. En redes sociales también hay que establecer unos límites, unas normas que es muy difícil que el Estado las establezca, que las imponga, eso va a ser muy difícil, es muy complejo, pero sí, por ejemplo, en un determinado escenario, una persona que injuria a otra, que la calumnia, lo que uno debería hacer, a mi juicio, y se lo planteo a ustedes, es establecer una medida ante una denuncia, que muchas veces no es suficiente que se quede en Twitter, porque lo que hacemos es de repente denunciar, aventar a esa persona y generar un conflicto, ese tsunami de odio y todos los tuiteros digitales atacando a esa persona, pero en últimas lo que hacemos es exacerbar más los ánimos. No le estamos bajando el tono, no estamos dejando una enseñanza, sino que estamos generando un conflicto mayor que dura días y días. A mí a veces 5 días después todavía hay una persona que está llena de odio en redes sociales porque lo encontró en ese momento, entró 5 días después y vuelve a iniciarse la discusión. Entonces, lo que sí deberíamos es establecer unos límites y que la persona, que haya antecedentes en la justicia, por ejemplo, la persona diga: yo no voy a insultar a otra, yo no voy a inventar una calumnia o una injuria, porque seguramente me van a denunciar y esto se me va a convertir en un problema ante la justicia. Ese es un control social que sí deberíamos hacer para que en Twitter no se sigan cometiendo tantos abusos. Hay dos escenarios, digamos, el control social y el control legal penal, que la injuria, la calumnia, incluso el acoso a través de medios digitales está legalmente penado. O sea, si uno lo demuestra, está penado y está en la esfera penal. Pero lo que hemos buscado aquí es que se generen unas alertas previas a ese ejercicio de activar la justicia y que se generen precisamente desde la ciudadanía misma. La vergüenza, que es tan importante en el control social, por eso las herramientas que tenemos en Bajemos el Tono son tan importantes, para poner en evidencia al violento, al que no argumenta, sino al que violenta a la otra persona a punta de comentarios precisamente de esa naturaleza. Pues lo que hacen es bajar un poco la temperatura y evitar que pasemos al otro estadio. Entonces, nosotros sí estamos convencidos que la sociedad tiene un rol fundamental y que como Estado tenemos que buscar cómo impulsar un poco esas iniciativas de control social. Viene ahora, y les pregunto, viene ahora uno de los momentos, yo sí creo que más importantes de la vida política del país, después de un proceso que independientemente les guste a unos, no les guste a otros, lo que sí es cierto es que llevamos 50 años con un grupo armado, y ese grupo armado hoy no existe, está en la política, y viene un debate político bastante trascendental en nuestra sociedad, y se va a definir el próximo presidente de la República. Y las redes sociales son una herramienta de estrategia política, de conversación pública, y allí se van a generar todo tipo de discusiones. ¿Cuál es ese rol que tienen que cumplir los líderes políticos, quienes vayan a estar precisamente aspirando a esta dignidad de presidente de la República frente a sus audiencias, frente a
las conversaciones que van a ocurrir en Twitter, en Facebook, incluso en WhatsApp, que por ahí ya también entra un poco de información y se replica un poco de información. ¿Qué deben hacer estos grandes líderes para llamar un poco al debate de las ideas, al debate precisamente de los argumentos y evitar esa polarización que hay tan inmensa en las redes sociales frente a una posición de izquierda, de derecha, de X o de Y seguidor? Pues lo primero que creo es que los políticos tienen que empezar a trabajar el tema de la polarización del país. No puede ser, yo creo que lo primero que tienen que ser es no incendiarios, y creo que eso es lo que menos son nuestros políticos. Yo creo que poner el tono de la discusión, poner el debate es fundamental. Sin embargo, al no saber debatir, entramos siempre en el tono personal, en el insulto al otro sencillamente por ser el otro, a descalificar, a minimizar, y todo esto es violencia, así que yo sí creo que debe haber un organismo que esté por fuera de las personas, porque es que cuando yo entro a discutir con el otro, yo me convierto en su objeto de odio. Pero si hay algo que pueda regular en la mitad del camino, como esto que me estás diciendo, que me parece muy interesante, el poder poner algo que en ese momento diga, oiga, ontico, no le estoy diciendo yo, es un tema real en las redes, porque es que lo que yo quería decir es que las redes o el mundo virtual es un mundo real. La gente piensa que es mentira, que todo puedo escribir lo que sea porque ahí no pasa nada, y sí pasa, y es de vida o muerte. ¿Cuántas personas han muerto por lo que ha sucedido en las redes? No directamente, pues la red lo ha matado, pero lo ha matado literalmente. Entonces, yo creo que regularnos y ser capaces de hablar desde otros ámbitos, con argumentos y no con, yo no sé, porque en Colombia tenemos esto, y es que si yo tengo una idea, no oigo al otro, sino que necesito imponerla sobre el otro. Entonces, ¿cómo sería de interesante que los políticos pudieran abrir su diálogo de una manera diferente? Porque creo que todos los colombianos estamos cansados de la habladera y de la politiquetería, y creo que los medios esta vez van a hacer un papel importantísimo. Sin embargo, yo siento que a pesar de que tengo más posibilidad de información, que me llega más, digamos que puedo entender un poco más este mundo, también siento que todo eso está permeado por un montón de maneras de verlo, y que realmente no llego al meollo del hoyo. Y un poco eso es lo que pasa en Internet, ¿no? Que todo el mundo tiene una idea y una posición, y uno se agarra de esta y de la otra, pero nadie va profundamente a discutir el tema, ¿no? Sino, esta me gusta porque tiene el ojito clarito y entonces yo quiero pensar como ella. Es tan claro como eso. Y yo creo que evidencia la educación, evidencia los colombianos que somos. Creo que el Internet lo que está evidenciando es lo podrido que está nuestro tejido social. Y si algo tenemos que rehacer es ese tejido social, y el Internet es un medio maravilloso para rehacerlo. Sin embargo, creo que nosotros como colombianos lo que hacemos con el tejido social es bombardearlo, dispararle, minarlo. Eso es lo que sabemos hacer, en vez de hacer lo contrario. Y qué bueno que ojalá los que estamos en la luz, como dices tú, tengamos más poder y más fuerza. Bueno, yo lo que creo frente a este tema es que deberíamos empezar por diferenciar la política del político. Y debemos entender que la política es justamente el escenario de construcción. Y me parece que es muy, muy interesante cuando vemos la política desde esa perspectiva. Y es que, claro, vamos a elegir a un representante para que tome las decisiones en función de eso que queremos construir. ¿Qué es lo que queremos construir como país? Tenemos una oportunidad increíble por apostar por la transformación social, por la transformación digital, por la transformación humana y por construir unas nuevas relaciones que hoy definitivamente incluyen Internet, incluyen los escenarios digitales, incluyen que todos estamos pegados al dispositivo, lo incluyen y debemos considerarlo.
Uno, deberíamos esperar que nuestra política, avance hacia lo digital y entienda lo digital como parte fundamental. Dos, deberíamos entender y ojalá solicitarle a nuestros políticos que ejerzan también la política en digital, no como la campaña de marketing político. No estoy hablando de eso porque en eso son maestros. No se trata de hacer campaña, sino de hacer política, y no me refiero a firmar la política pública, sino de utilizar también la tecnología y los canales digitales como espacios para el ejercicio de la política y de la toma de decisiones conjuntas. Creo que eso es muy importante. Todavía, digamos que el país ha dado avances hacia temas de gobierno electrónico y gobierno en línea, y llegaremos próximamente a un tema de e-government, ojalá como en las sociedades más avanzadas, pero esto no es de votemos con un like, no se trata de eso, se trata de efectivamente entender que quienes hoy tomamos las decisiones de voto y la intención de voto, y sobre todo quienes van a empezar a tomarlas en unos años porque todavía son menores de edad, están conectados en digital, están escuchando los mensajes que se transmiten ahí, y ahí debemos ser muy cuidadosos. Cuando nosotros formamos periodistas y formamos también a la ciudadanía, lo que nosotros estamos esperando no es darles una herramienta puntual o generar una frase y que ésta se la lleven lapidada en la cabeza, sino desarrollar criterio para la toma de decisiones en los escenarios digitales, que hoy son reales, por supuesto, hacen parte integral de nuestras vidas. Y yo creo que finalmente la reflexión frente al bajemos en tono y frente al papel de unos u otros actores tiene que ver con qué es lo que queremos construir, qué es lo que queremos transmitir de cada uno de nosotros y cómo vamos a asumir la responsabilidad de construir una Colombia cada vez más digital, pero más coherente en función de los escenarios globales que se nos están abriendo. Bueno, yo tengo una visión bastante desesperanzadora frente a este tema porque lo vivo a diario. En las más recientes encuestas de los políticos, tanto en las elecciones pasadas, que creo que fue alcalde, gobernador, empezamos a medir a los presidenciables, empezamos a medir las firmas encuestadoras, por lo menos la que trabaja con la empresa en la que estoy vinculada, que es Caracol, que es Cifras y Conceptos, la cantidad de personas que en redes sociales tienen los candidatos. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno ve la influencia que ejercen en redes sociales, pero es que no construyen política, ellos todo lo contrario. No sé si directamente los candidatos, no puedo hablar de uno en particular, pero sí han encontrado un escenario de confrontación buenísimo en las redes sociales, sobre todo en Twitter, porque van incrementando el número de seguidores y yo creo que hay muchos que los compran, los seguidores, porque claro, necesitan tener un número importante para decir yo soy el candidato que logra mayor consenso, los compran. Pero no solo los compran, la mayoría de ellos no escriben, sino que tienen unos equipos digitales, la cosa más berraca, dedicados única y exclusivamente a armar bochinche en las redes sociales. En Twitter cogen un hashtag, lo posicionan en contra o a favor de sus propios intereses y generan esa confrontación. Esos equipos digitales que tienen esos determinados líderes políticos, lo que hacen es, se reúnen, lo tenemos claramente identificado, y arremeten contra el opositor, contra un periodista, contra una situación, para generar precisamente ese ruido, y no para construir, sino para arrasar. Y así es que trabajan. No es una determinada persona, no. Y van creando, los seguidores de ese líder político, van creando una red de esas personas que trabajan. Cada una puede tener hasta 25 perfiles o 30 perfiles, que son realmente sistemas de robot que ellos mismos manejan, y lo único que hacen es reproducir, retrinar, retroalimentarse de la información.
Entonces es muy lamentable que en algunos casos trabajen con este tipo de estructuras, creando esas matrices para hacer daño, porque realmente lo que hacen es crear daño, porque las peleas que eso genera se llevan por delante a muchas otras y ahí se pueden quedar horas y horas dándose durísimo. Eso lo hacen unos, y otros lo que hacen es, aprovechando esa cantidad de millones de personas que lo siguen, también respondiendo no a un sentimiento de convivencia, de cultura digital y de respeto, sino que ahí arremeten también, eso sí los escriben directamente y cometen también unas cosas terribles, dolorosas. Entonces, ojalá que nuestros líderes políticos, los que ahora están llamados a definir a los que pongan para convertirse en los candidatos, tengan la grandeza de ser más responsables digitalmente, porque el daño que están haciendo es enorme. Pero ellos lo saben y le apuestan a eso, porque eso genera posiciones políticas que van identificándolos y tienen un coro de áulicos que realmente lo que hacen es reproducir y reproducir esa situación que le hace muchísimo daño al país. Es esa polarización de la que hablaba Alejandra. Entonces, es lo que tenemos. Ojalá, yo sé que el gobierno, ministro, viceministro, no se puede meter en eso, pero qué bueno que la academia, organizaciones o incluso los mismos medios de comunicación, que tenemos una enorme responsabilidad en eso, los llamáramos a ser responsables de cara a la campaña política, para que entre todos bajemos el tono y la campaña, que ya se nos vino encima, no se convierta en un nuevo escenario de confrontación, de guerra, en pleno posconflicto. La guerra se va a trasladar a las redes sociales. Ojalá me equivoque, pero la verdad es que lo que se viene en redes sociales de cara a la campaña va a ser muy dura. Yo quiero ser más positivo y espero que los líderes de este país de alguna manera tengan la grandeza de poder utilizar estos medios para lo que son, para construir debate, para generar democracia, para generar un ámbito de conversación mucho más positivo. Y yo creo que si nosotros los ciudadanos, si nosotros las audiencias que estamos en estos medios los llevamos a eso y no respondemos precisamente a esas lógicas y a esas dinámicas de violencia, yo creo que de alguna manera también vamos a generar que eso suceda. Y yo creo que lo bueno de esta conversación, y les agradezco de nuevo infinitamente sumarse a este debate, sumarse a esta conversación que estamos teniendo pública frente al rol y frente a la construcción de ciudadanía digital y de civismo digital y de cultura digital, pues yo sí creo que definitivamente nosotros podemos lograr identificar cuáles son los roles de cada uno de los actores dentro de la dinámica digital y lograrlos engrandecer para que precisamente tengamos mejores resultados y que las redes sociales, como lo han hecho en otros países del mundo, terminen fortaleciendo la democracia y fortaleciendo las opiniones y la construcción de sociedad. De nuevo quiero agradecerles a las tres, muchas gracias Adriana, muchas gracias Erika, muchas gracias Alejandra, muy agradecidos de tenerlos con ustedes, de tenerlas con nosotros y de saber que contamos con ustedes en esta construcción de cultura digital. Les agradezco muchísimo el tiempo y espero verlas pronto y espero verlas utilizando las herramientas de Bajemos el Tono prontamente y que nos ayuden a seguir difundiendo esta idea de cultura digital en la sociedad. Ustedes que son líderes digitales, muchas gracias, muy amables.